¿Qué tal amigos? En este video vamos a resolver circuitos conectados en serie a través de las características que presenta este circuito y por supuesto apoyados en la ley de Ohm. Te recomiendo ver hasta el final este video porque vamos a ir subiendo de complejidad en cada ejercicio. Comenzamos. La física está en todo lo que nos rodea, es la naturaleza. Vamos a darle solución a este circuito en serie. Lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas es calcular los parámetros de la ley de Ohm, en este caso los voltajes, las corrientes y las resistencias. Nos vamos a apoyar en el triángulo mágico y en las características del circuito serie para darle solución. Vamos a empezar. En este caso vamos a calcular primero la resistencia total. Si nos apoyamos en las características de este circuito serie, nos dice que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Calculemos entonces la resistencia total, es sumando todas las resistencias. Entonces nos quedaría que resistencia total va a ser igual a la resistencia 1, que son 2 ohms, más resistencia 2, que son 4 ohms, más resistencia 3, que son 6 ohms, para tener un total de 12 ohms. Lo anotamos, resistencia total, 12 ohms. Ya tenemos el primer parámetro. Vamos a calcular entonces ahora la corriente total. La corriente total nos dicen las características que es igual a la corriente 1, va a ser igual a la corriente 2, va a ser igual a la corriente 3, igual a todas las corrientes. Recuerda que en un circuito serie, los electrones tienen un solo camino por donde circular, entonces la corriente es la misma. Pero como no tenemos estas corrientes, vamos a apoyarnos en el triángulo mágico de la ley de Ohm, y nos dice que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, corriente total va a ser igual a voltaje total, que en este caso ya lo tenemos, sobre la resistencia total, que también ya tenemos. Y tenemos que el voltaje total son 12 voltios y la resistencia total 12 ohms, para tener una corriente de 1 amper. Entonces ya tenemos corriente total, 1 amper. Y por esta característica del circuito serie, sabemos que este amper va a ser igual a la corriente 1, que también va a ser de 1 amper, corriente 2, que también vamos a tener 1 amper, y corriente 3, que también va a ser de 1 amper, según las características, te recuerdo, del circuito serie. Ya tenemos todas las corrientes. Nos faltan entonces ahora los voltajes. Y la característica dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más todos los voltajes. Entonces quiere decir que este voltaje de 12 voltios se va a distribuir en las resistencias. Pero vamos a depender entonces también de la corriente y de la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, calculando el voltaje 1, tenemos, según la ley de Ohm, es voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces sería corriente 1 por resistencia 1. Y la corriente 1 ya la tenemos, que es de 1 amper, que va a multiplicar a la resistencia 1. En este caso, 2 ohms, para tener un voltaje de 2 voltios. Y voltaje 2 sería corriente 2 por resistencia 2. También tendríamos 1 amper de corriente, en este caso la resistencia 2 son 4 ohms,
para tener un total de 4 voltios. Y voltaje 3, tendríamos corriente 3 por resistencia 3. Igual tenemos 1 amper de corriente por la resistencia 3, que son 6 ohms, para tener 6 voltios. Entonces ya tenemos voltaje 1, 2 voltios. Voltaje 2, 4 voltios. Y voltaje 3, 6 voltios. Y así hemos terminado. Pero ¿cómo sabemos que estamos bien en la solución? Si nos apoyamos en la característica 3, que dice que voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más todos los voltajes, entonces si yo sumo los voltajes de todas las resistencias, me tiene que dar como solución o como resultado los 12 voltios que me está entregando la fuente. En este caso, el voltaje total va a ser igual a 2 voltios de voltaje 1 más 4 voltios de voltaje 2 más 6 voltios de voltaje 3, para darme un total de 12 voltios, que es lo que me está entregando la fuente de alimentación. Entonces quiere decir que estoy bien. Y así hemos concluido la solución de este circuito serie. Vamos a analizar ahora este circuito para darle solución. Vemos que tenemos un voltaje total de 24 voltios. La resistencia 1 de 4 ohms. No tenemos el valor de la resistencia 2, pero tenemos la corriente 2 de 2 amperes. Entonces, en la solución de todos estos circuitos tenemos que analizar qué parámetros faltan y cómo los podemos calcular, apoyándonos siempre en la ley de Ohm y en las características del circuito serie. Entonces aquí podemos apreciar que si ya tenemos la corriente 2, hay una característica que nos dice que la corriente total va a ser igual a la corriente 1, va a ser igual a la corriente 2, va a ser igual a la corriente 3, igual a todas las corrientes. Entonces, si ya tenemos la corriente 2, que es de 2 amperes, entonces corriente 1, 2 amperes. Y la corriente total, por supuesto también, de 2 amperes, según las características del circuito serie. Entonces ya podríamos calcular voltaje 1. Y aquí ya también podríamos calcular la resistencia total. Vamos a calcular el voltaje 1. Dice entonces, según la ley de Ohm, que voltaje es corriente por resistencia. Entonces, voltaje 1 es igual a corriente 1 por resistencia 1. Y tendríamos que son 2 amperes que van a multiplicar a 4 ohms, para tener entonces 8 voltios. Y entonces en voltaje 1 ya tenemos que son 8 voltios. Y de acuerdo a las características del circuito serie, el voltaje total va a ser igual a la suma de cada voltaje. Entonces, calculemos ahora el voltaje 2. Y esto es fácil de saber. Si nos apoyamos en la característica del circuito serie en cuestión de voltaje, tenemos que la suma de todos los voltajes nos tiene que dar el voltaje total. Y si el voltaje total es de 24 voltios y ya tenemos 8 voltios en voltaje 1, entonces en voltaje 2 forzosamente vamos a tener 16 voltios. Para obtener entonces 16 más 8 ya nos darían 24 voltios. Y nos faltaría calcular entonces la resistencia 2. Y para la resistencia 2, según la ley de Ohm, tenemos que es voltaje entre corriente. Entonces, resistencia 2 va a ser igual a voltaje 2 entre
corriente 2. Y tendremos entonces 16 voltios entre la corriente 2 amperes, para tener entonces 8 ohms. Y resistencia 2 serían entonces 8 ohms. Y nuestra resistencia total, por supuesto, sería la suma de estas dos resistencias. 8 más 4 nos daría entonces 12 ohms. Y así hemos finalizado la solución de este circuito serie. En conclusión, podemos solucionar este tipo de circuitos por simple inspección, apoyándonos siempre en las características y en la ley de Ohm, sin siquiera haber hecho todos los cálculos matemáticos. Vamos a darle solución a este otro circuito. Tenemos una resistencia total de 8 ohms, un voltaje total de 72 voltios. Para la lámpara número 1 tenemos 18 voltios. Y para la lámpara 2 no tenemos ningún parámetro. Pero en la lámpara 3 tenemos 1 ohm. Vamos a ir resolviéndolo observando las características del circuito en serie. Lo primero y lo más fácil sería entonces calcular la corriente total, porque tengo los dos parámetros, tengo resistencia y voltaje. Tenemos corriente total va a ser igual a voltaje total sobre resistencia total. Y entonces tenemos 72 voltios sobre 8 ohms, para darnos un total de 9 amperes. Entonces la corriente total vienen siendo 9 amperes. Y por la característica que tenemos de la corriente total, sabemos entonces que corriente 3 también será de 9 amperes, la corriente 2 de 9 amperes y la corriente 1 de 9 amperes. Así de fácil. Simplemente vemos las características y toda la corriente va a ser la misma en este circuito serie. Entonces ahora ya podríamos calcular la resistencia 1 y la resistencia 3. Vamos por la resistencia 1. Resistencia 1 nos dice, según ley de Ohm, que es voltaje 1 entre corriente 1. Y tenemos 18 voltios sobre la corriente, 9 amperes. Y tenemos 2 ohms como resultado. Y entonces la resistencia 1 serían 2 ohms. Y tenemos entonces, ya por inspección, la resistencia 2, porque la resistencia total dice 8 ohms, pero ya tenemos 2 ohms en la resistencia 1 y 1 ohm en la resistencia 3. Y 2 más 1 serían 3. Para 8, resistencia 2 tendrían que ser 5 ohms. Calculemos el siguiente voltaje. Vamos a ver el voltaje 2. Y tenemos que voltaje, según Ohm, es corriente 2 por resistencia 2. Y tenemos entonces 9 amperes que van a multiplicar a la resistencia 2, que son 5 ohms. Y 9 por 5 nos daría entonces 45 voltios. Y tenemos 45 voltios entonces de voltaje 2. Y voltaje 3, si tenemos 72 voltios que nos entrega la fuente de alimentación, menos 18 voltios que tenemos en el voltaje 1, menos 45 voltios que tenemos en el voltaje 2, nos quedarían 9 voltios en corriente en voltaje 3. Y de esta forma hemos terminado de solucionar este circuito en serie. Este tipo de circuitos te los van a presentar
de diferentes formas, como el ejemplo 1, donde viene el símbolo de la resistencia, o pueden ser otra representación, como el problema anterior, o puede ser en una forma más pictórica, ya con dibujos, el foco y la fuente de alimentación. Es lo mismo, representan lo mismo, nada más que de diferente forma. Aquí el chiste es que sepas calcular los parámetros de la ley de Ohm. Vamos a darle solución a este otro circuito. Observamos que hay una resistencia total de 12 kiloohms. La resistencia 1 no la conocemos. Resistencia 2, 4 kiloohms. Resistencia 3, 6 kiloohms. Y circula una corriente de 6 miliamperes. Vamos a auxiliarnos nuevamente con las características del circuito serie y la ley de Ohm. En este caso observamos que nos están dando algunos prefijos, lo que es kilo y lo que es mili. Te dejo el enlace por si tienes problemas en los prefijos. Acuérdate que todo lo tenemos que trabajar en el sistema internacional. No podemos combinar miliamperes con kiloohms. Entonces tenemos que convertirlo al sistema internacional. Este símbolo de la batería no tiene lo que es el positivo y lo que es negativo, pero este otro símbolo nos indica tierra, la tierra física, o el negativo de la fuente. Entonces este lado viene siendo el negativo de la fuente y este lado viene siendo el positivo. Entonces acuérdate, este símbolo es el negativo o te está indicando la tierra física del circuito. Bueno, vamos a empezar. Sabemos que la corriente en un circuito serie, según la característica número 2, va a ser la misma en cualquier componente que tengamos en el circuito. Y va a ser también igual a la corriente total. Entonces, si ya tenemos resistencia total de 12 kiloohms, entonces la corriente total tendrá que ser 6 miliamperes también. De esta manera ya tenemos resistencia y corriente. Podemos calcular el voltaje total. Según la ley de Ohm, voltaje total va a ser igual a la corriente total por la resistencia total. Pero la corriente total son 6 miliamperes. Quiere decir que son 0.006 amperes, ya convertido al sistema internacional, que va a multiplicar a la resistencia total 12 kiloohms, que significa 12.000 ohms. Y aquí vamos a tener entonces 12.000 por 0.006, vamos a tener un total o un voltaje total de 72 voltios. Entonces nuestro voltaje total serían 72 voltios. Ya tenemos estos parámetros. Vamos a continuar. Aquí en resistencia 1 sabemos que también entonces la corriente 1 van a ser 6 miliamperes. Es la misma corriente. En resistencia 2 también vamos a tener corriente 2, 6 miliamperes. Te vuelvo a recordar que la corriente es la misma. Y esta vendría siendo la corriente 3, que también sería de 6 miliamperes. Entonces, vamos a continuar. Aquí dice que tenemos corriente y ya tenemos resistencia. Vamos a calcular voltaje 2. De la misma forma que calculamos voltaje total. Voltaje 2 va a ser igual ahora a corriente 2 por resistencia 2.
Y tenemos entonces 6 miliamperes, que significa 0.006 amperes por 4 kilo ohms. En este caso son 4000 ohms. Para darme un voltaje 2 de, en este caso son 4000 por .006. Aquí voy a tener 24 voltios. Y entonces tenemos aquí ya 24 voltios. Lo mismo para el voltaje 3. Sería corriente 3 por resistencia 3. Y corriente 3 viene siendo la misma, 0.006 amperes por resistencia 3, 6000 ohms. Para tener un voltaje 3 de 6000 por .006 me va a dar 36 voltios. Entonces ya tengo aquí un voltaje 3 igual a 36 voltios. ¿Ok? Entonces ya tengo que el voltaje total es igual a 72 voltios. Luego, esto va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Pero yo no tengo voltaje 1. Es el que me falta calcular, pero no tengo tampoco la resistencia. Pero sí tengo voltaje 2 y tengo voltaje 3. Entonces, sumo voltaje 2 y voltaje 3. En este caso, voltaje 2 más voltaje 3 me van a dar, tengo 24 voltios más 36 voltios, tengo 60 voltios. ¿Cuánto me falta para 72 voltios? Que es el total de la fuente. Entonces me faltarían 12 voltios. Y esos 12 voltios yo sé que le pertenece entonces al voltaje 1. Y entonces ya tengo voltaje 1. 12 voltios. Todo esto por la característica número 3, que voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. Ahora sí, ya tengo voltaje y tengo corriente en esta resistencia. Entonces vamos a calcular la resistencia. Resistencia 1 va a ser igual a voltaje 1 sobre corriente 1. Entonces, resistencia 1 va a ser igual al voltaje 1, que son 12 voltios, entre la corriente 1, 0.006 amperes. Y esto me va a dar entonces 2000 ohms. O lo que es lo mismo, 2 kilo ohms. Y ya tengo entonces mi resistencia 1 de 2 kilo ohms. Como sé que estoy bien, vamos a sumar las resistencias. Aquí tengo 2 kilo ohms más resistencia 2, que son 4 kilo ohms, más resistencia 3, que son 6 kilo ohms, y al total nos dio 12 kilo ohms, que es lo que tenemos en la resistencia total. Entonces, yo sé que este circuito está bien. Estoy en lo correcto en los cálculos. Y así terminamos la solución de este circuito en serie.